Amén. Bueno, iglesia, tenemos para hoy un tema muy precioso que el Señor venía inquietándome. Y el nombre del tema es Él es nuestra salvación. ¿Quién es Él? Él es nuestra salvación. Entonces, hay algo muy especial y es que siempre se ha hablado de el Mesías. Desde la Biblia, que es el Antiguo Testamento, vemos como siempre hay profecías que hablaban acerca de la venida del Mesías. Y para el pueblo judío siempre estuvieron esperando el Mesías y aún siguen esperando el Mesías. Porque cuando él llegó en el momento que estuvo aquí en la tierra, no creyeron que él era el Mesías. Y aún continúan esperándolo. Pero ¿quién cree aquí que Jesús es el Mesías? Es el Mesías. ¿Me escuchan bien atrás también? Y vamos a una palabra que está en el libro de Juan. Y vamos a Juan, capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 16. Vamos a usar Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer la palabra, que es lo que viene a edificarnos, a llenarnos con su presencia. Y vamos entonces allí, dice, pues Dios amó, vamos a seguir la lectura ahí, pues Dios amó tanto, ¿a quién? Al mundo, o sea, a la gente, a toda la humanidad, que dio a su único hijo. ¿Qué hizo? Dio a su único hijo. Ahorita cuando celebrábamos el tomar la sangre y el cuerpo, estamos tomando de lo que él mismo entregó, porque dio a su hijo. ¿Sabes? Y me ponía a pensar en algo, y es que tal vez puede que una persona muera por otra persona buena. Puede que lo haya, ¿cierto? Que entregue su vida para salvar a alguien que es bueno. Pero ¿será que haríamos lo mismo para salvar a alguien que consideramos malo? ¿Cierto que es dudoso? Pero Jesús, aún sabiendo, conociendo nuestra maldad, murió por nosotros. Y es lo hermoso, lo grandioso de ese amor, porque dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo, ¿para quién? Todo el que crea en él, ¿qué pasa con él? No se pierda, no vaya ¿a dónde? Al lugar de perdición, al infierno, sino que tenga vida eterna. ¿Quién anhela tener vida eterna? Muchas veces por ahí en el mundo dice, uy, no, quiero encontrar el elixir de la eterna ¿qué? Juventud. Y entonces se estiran así, ¿cierto? Tratar de mantenerse jóvenes cuando realmente Dios nos ha dado una promesa y por eso vino Él al mundo. Hay gente que se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios hizo eso con Jesús? ¿Por qué tomó a su propio hijo y lo mandó a la tierra? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué lo mandó? Por amor a ti. Cuando tú y yo entendemos ese amor que Él demostró en la cruz, es lo que nos da a nosotros la capacidad de decir no más. Voy a dejar de seguir haciendo lo que yo quiero para hacer lo que Él quiere. Imagínate que tú cometas un delito tan grande que te condenen a la silla eléctrica, pongamos. Aquí no hay silla eléctrica, ¿cierto? A veces lo pringan a uno por ahí las sillas, pero aquí no hay en Colombia silla eléctrica. Pero imagínate que te condenan por un delito y te llevan a la silla eléctrica y te ponen el gorrito, te amarran, te ponen los electrodos y cuando te van a pegar el pringonazo, chicharronazo, llega un momento, déjenlo libre que yo voy a morir en su lugar. ¿Te imaginas ese cuadro donde tú fueras libre de la muerte porque alguien tomó tu lugar? Y es lo que hizo Jesús. Jesús literalmente toma tu lugar y el mío. Murió en la cruz siendo santo y perfecto para que tú y yo fuéramos libres y justificados delante de Dios. Ese amor tan grande que dice
ahí en el 16, que amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice el 17, pasemos al 17. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de ¿quién? Cuando él mandó a Jesús, lo mandó para salvarnos. Lo mandó como la única oportunidad de poder entrar a su presencia. La única. Porque no hay ningún otro nombre en el cual tú y yo podamos ser salvos. Solamente a través del nombre de Jesús. Y dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 18. No hay condenación, ojo, ¿qué? No hay condenación para todo el que cree en él. Ahí no dice el que creyó en él alguna vez. Cuando dice cree es porque es algo permanente. Y dice, no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo, ojo, el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y es la palabra muy clara, porque si Dios entrega a su propio Hijo y es despreciado y es pisoteada su sangre y no creemos, y creer implica obediencia a Él, pero si no lo hacemos, estamos despreciando el sacrificio, y por no creer en Él, ¿qué estamos haciendo? Condenados. Esa es la razón que expresa la palabra. Vamos al 19 y dice, y esta condenación se basa, mira con por qué razón o por qué dice se basa, y esta condenación se basa en el siguiente hecho. Vamos a ver cuál es el hecho en el cual se basa esa condenación. Y dice, la luz de Dios llegó ¿a dónde? Llegó al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. 20. Todos los que hacen el mal odian, ¿qué? La luz, y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Usted no recuerda cuando de pronto, quién anduvo en su vida pasada muy perdido? Yo anduve muy perdido. Y claro, cuando le hablaban a uno de Dios, uno como que le sacaba el cuerpo. Porque uno sabía en lo que andaba, sabía dónde le gustaba meterse, qué le gustaba hacer. Y entonces por eso huíamos de la luz. ¿Por qué será que nos gustaba tanto las rumbitas y las cosas por ahí en los lugares oscuritos, cierto? Creyendo que ahí nadie nos veía. Creyendo que nada pasaba en esos momentos, cuando para Dios lo mismo son las tinieblas que la luz. Y dice entonces, porque la gente amó más. Estábamos todavía en el 19, déjalo en el 19 todavía. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. 20. Todos los que hacen el mal odian la luz. Claro. Y sabes, una de las escapatorias más sencillas que usábamos de pronto, o alguien usa, es que cuando está en pecado y no quiere agradar a Dios y que su conciencia lo acuse, lo más sencillo es decir, no, yo no creo en ningún Dios, Dios no existe. Claro, porque es la forma de acallar la conciencia, aquella que le está diciendo, mira, eso no está bien, eso está mal, debes corregir. Entonces, ¿qué hace? Más bien digo, no, es que no existe Dios. Entonces, si no le tengo que dar cuentas a nadie, supuestamente esa conciencia se tranquiliza, digámoslo así. Pero está escudando y huyendo de esa verdad. Entonces, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. 21. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, porque para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Mira, tú y yo anduvimos en la maldad, ¿cierto que sí? No podemos
dejar la mano abajo porque siempre anduvimos. Es más, aún mantenemos y constantemente seguimos en esa lucha de cosas que aún tenemos que estar venciendo. Y cuando superamos un nivel hay que pasar a otro nivel. Que a veces dicen, ay, pero esa bobada, sí, esa bobada, pero es desagradable al Señor. Aparentemente bobada. Y es ahí donde tú y yo tenemos que hacer lo correcto, porque cuando yo me acerco a la luz es para hacerlo correcto. ¿Y dónde aprendo a hacer lo correcto? En su palabra encuentro lo correcto. Ahí es donde yo puedo empezar, donde yo puedo encontrar que Él es mi salvación, que murió por mí, y que si yo no creo en Él y no lo sigo, voy a tener esa condenación que dice la palabra. Él vino a salvarnos, pero si no lo seguimos, no podremos disfrutar de esa salvación que Él nos tiene. Y hay algo muy especial, y veía cómo Él nos murió, resucitó y nos permitió poder estar en una posición correcta para poder acercarnos a Dios. No sé si recuerdan que en el Antiguo Testamento había muchas leyes para poder estar ceremonialmente puros y poder presentarse delante del Señor. Si se estaba impuro, no se podía uno acercar al Señor. Tenía que hacer algún sacrificio para poder quedar limpio, purificado y poderse presentar a Él. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Nos permitió ser limpiados para podernos presentar delante de Dios. Pero ahí, ese trabajo de perdón que nos permite presentar, nos permite que podamos estar delante de Dios para realmente crecer, avanzar y caminar delante del Señor y caminar de su mano. Porque a veces pensamos, no, es que Jesús murió y ya, listo, todo quedó. Vamos para el cielo todos felices, haciendo lo mismo, andando en el mal, huyéndole a la luz. ¿Crees que así estaríamos disfrutando de esa eternidad? ¿Cierto que no? No se puede. Vamos entonces a ver Romanos capítulo 8, del versículo 18 en adelante. Y mira qué hermoso, para que vamos leyendo ahí, vamos encontrando estas bendiciones tan grandes. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más. ¿Alguien sufre aquí? Nadie. Aquí en esta iglesia no. Tenemos sufrimientos, tenemos situaciones, tenemos muchas cosas donde tenemos que luchar, tenemos que sufrir, a veces con nuestro propio carácter, con situaciones que se presentan. Pero dice que no es comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. 19. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿A ti te gustaría ese momento? Y tenemos que estar trabajando para eso. Para que ese momento donde Dios revele quiénes son verdaderamente sus hijos, Dios pueda decir, he ahí a mi hijo. Este es hijo mío. Y podamos presentarnos y acercarnos delante de Él. 20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Pero con ¿cuál esperanza? La esperanza de que venía, ¿quién? El Mesías, venía Jesús, prometido desde la falla, desde la salida de Adán y Eva del paraíso. Ellos pecaron y fueron arrojados del paraíso, ¿cierto? Pero aún ahí mismo, desde ese momento donde habla Dios y le maldice a la serpiente, que es Satanás mismo, promete de que la descendencia de la mujer herirán la cabeza a la serpiente. Y hay una promesa desde ese inicio y viene por todo el Antiguo Testamento hablando del Mesías. Hablando del Mesías. Y es algo tan hermoso porque la creación gime, la creación anhela
esa redención que estamos esperando. Dice en el 21, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la... O sea que cuando las cosas hoy día, si usted deja por ahí algo, se muere, ¿cierto? Y se pudre, se descompone. Eso hace parte de la caída de la humanidad. La naturaleza, el mundo, toda la creación está esperando cuando llegue ese momento donde nada se va a echar a perder, donde nada se va a descomponer. Y nosotros también, cuando ese cuerpo nuevo que nos dé el Señor, con esta esperanza de salvación, sea eterno y para siempre. Ya no tendremos que usar desodorante, ni talco. ¿Cuerpos qué? Gloriosos. Como cuando decían, no, pues usted es cuerpo glorioso. Sí, así va a ser. Un cuerpo especial, un cuerpo transformado para vivir eternamente, para poder soportar la presencia del Señor. Y eso que dice la palabra, que no todos verán al Señor, porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y tal vez podamos y lleguemos a entrar allí al cielo, pero solamente la santidad que podamos desarrollar desde aquí nos permitirá y nos habilitará para poder estar más cerca del Señor. Porque no consiste solamente en llegar al cielo, sino en poder verlo a Él y poder disfrutar de todas esas hermosuras que están reservadas. Vamos al 22, dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. La creación gime, a la creación le duele y la creación anhela que eso llegue. Imagina antes que todos comían pasto, el león, ¿cierto? La oveja, pero hoy en día hay la cadena alimenticia y se comen unos a otros y hay violencia y hay maldad, porque también perjudicó la creación. Y es lo que Dios quiere, que eso llegue a su fin en ese momento esperado. 23, y los creyentes también gemimos. ¿Quiénes gemimos? Los creyentes, nosotros, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. ¿Tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida? Si tú le pediste a Dios, le pediste perdón y le dijiste, Señor, entra a mi vida, yo te entrego mi vida, el Espíritu Santo fue dado a ti y está ayudándonos y está con nosotros. Y dice ahí entonces, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea ¿qué? Liberado del pecado y el sufrimiento. ¿Alguien anhela eso? Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo. ¿Sí ve que sí es así? El nuevo cuerpo que nos prometió. 24, recibimos esa esperanza cuando fuimos ¿qué? Salvos. Pero mira que hay algo entre paréntesis. Y es esa promesa de salvación que Él nos ha dado, porque dice, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. O sea que esa salvación es una esperanza que de acuerdo a sus promesas viene a los que sigamos el mensaje de Jesús. Por eso dice, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. 25, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Perseverando en paciencia, en perseverancia. Y mira que el pueblo de Israel siempre ha estado esperando un Mesías que le solucione los problemas de opresión, de esclavitud física, cuando el Mesías que fue prometido era para liberarnos de la prisión y la opresión ¿qué? Espiritual. Y por eso aún todavía el pueblo judío espera al Mesías y rechazó a Jesús en su momento porque no creyeron que Él era el Mesías. Pero hemos tenido esta oportunidad que Dios nos permite a través de su palabra
estar convencidos y seguir adelante. 26, y dice, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Tú sabes qué quiere Dios que le pidamos? No, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. 27, y el Padre, quien conoce Él conoce nuestros corazones. Sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, pero hay algo importante ahí, en armonía con la voluntad de Dios. O sea que si yo estoy pidiendo algo que no está alineado a la voluntad y lo que Dios tiene para mí, ¿será que lo voy a tener? No, no lo voy a tener. Por eso hay que estar muy atentos en su palabra. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Porque a veces nos metemos y creemos y abrazamos anhelos y cosas que Dios no tiene planeadas. Porque muchas veces hasta daño nos hacen. Pero debemos siempre saber que toda cosa que Él entrega es porque está alineada a su voluntad y a su propósito. 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tengamos presente que Dios nos ha llamado y que dice que todas las cosas Él hace que cooperen. Hay otra versión que lo dice, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y es porque Él hace, sean situaciones que tú creas que son buenas o malas, porque a veces nosotros pensamos que algo es bueno o malo, cuando realmente es perfecto y Dios lo decidió de esa manera. Y dice entonces que Él conoce y sabemos que Él hace que las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Jesús nos llamó, Dios nos ha llamado, por eso tú estás aquí. No es casualidad que estés acá y que estemos buscando a Dios, porque Él nos llamó. Porque Él quiere que nosotros podamos entender el propósito que Él trazó para cada uno de nosotros. 29, pues Dios conoció, mira algo bien especial, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Y ahí es donde muchas veces hay muchas ramas de la teología que hablan de que Dios vio quiénes iban a hacer algo bueno, entonces los escogió y no sabemos. Porque Dios simplemente dice que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y le dio por escogernos, Él sabrá por qué. Y te escogió para llamarte y traerte a un propósito que solo Él te lo puede mostrar. Pero ese propósito lo encuentras en su palabra, lo encuentras buscando en su palabra, acercándonos a Él. Es la única forma de encontrarlo. Y ese propósito y nos eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Mira, el propósito y el llamado que Dios te hizo a ti y a mí es que tú y yo cada vez nos parezcamos más a Jesús. Ese es el propósito. Para eso fuimos llamados, para parecernos a Él. Pero imagínense, podemos llevar años y años supuestamente de cristianos, pero nada que nos parecemos a Jesús. Nada que copiamos lo que Él nos ha enseñado. Y ese es el propósito. Nos eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. O sea que la muerte, la resurrección de Jesús tiene un compromiso de nosotros. Y ese compromiso es que debemos parecernos a Jesús. Debemos arrepentirnos, debemos permitir y que Él nos muestre, identificar nuestras actitudes que son contrarias a las actitudes de Jesús. Y parecernos a Él, copiar esa identidad con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. 30. Y después de haberlos elegido, ¿por qué nos eligió? Porque quiso elegirnos, ¿cierto?
A Él le plació de la forma que lo haya hecho, simplemente eligió a sus hijos. ¿Alguien se sienta aquí elegido de Dios? Que Él lo llamó, le dijo, mírate, te tengo un propósito, te necesito conmigo. Hay un propósito. Y dice entonces ahí en el 30, y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. ¿Alguien cree que usted eligió a Dios? Fue Él quien nos eligió a nosotros. Nos llamó, nos eligió para parecernos a Jesús. Y dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Dios hizo el trabajo de ponernos en una relación correcta con Él. Mira, por nuestros propios esfuerzos jamás podríamos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Alguien ha mentido alguna vez? ¿Alguien ha robado alguna vez? ¿Alguien ha matado a alguien? No. Dice la Biblia que cuando llamas necio o insultas a tu hermano, ya lo mataste. Fornicarios, adúlteros, sí, en nuestro pensamiento. Y eso nos hace dignos de muerte y condenación. Pero Jesús en su misericordia vino siendo santo y perfecto y murió en tu lugar. Nos bajó de la cruz y se montó Él mismo. ¿Ves qué tremendo eso, no? Y a veces de pronto lo tomamos olímpicamente. Y vemos que, no, sí, Jesús murió por la humanidad ya, pero Él murió para que tú te acercaras a Él, tuvieras una posición correcta, adecuada para poder parecerte a Jesús. Nos permitió cuando Jesús muere y se parte el velo, lo que está haciendo es abriendo la entrada al trono del Señor, haciéndonos aptos por su sangre para poder presentarnos delante del Señor, para seguir creciendo, para seguir en esa relación correcta con Él. Y dice, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Queremos conocer la gloria de Dios? Hay que disfrutar de esa posición correcta y esa relación que Él ya hizo por nosotros. Pero ¿cómo hago para acercarme a Dios y recibir de Dios? Dios ya te puso en la posición correcta. Busca tu intimidad, buscas tu tiempo con la palabra, con su presencia. Humíllate delante de Él, pídele ayuda, pídele al Espíritu Santo que te ayude, porque nosotros solos no podemos. Nosotros no tenemos ni posibilidad de podernos acercar a Dios. Por eso necesitábamos al Salvador, al Mesías, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Se dan cuenta cuando vemos y cuando leemos la Biblia que a Jesús lo crucificaron y se burlaron de Él? Le pusieron un manto, le pusieron una corona de espinas, porque ellos decían, este es el que se cree el Mesías, el Rey que nos va a salvar, y lo crucificaron. Pero tal vez tú y yo en ese tiempo hubiéramos hecho lo mismo. Porque a veces decimos, ay, esos judíos tan malos, ¿cómo crucificaron a Jesús? Pero tal vez tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Y muchas veces lo hacemos cuando seguimos andando de la manera incorrecta, sabiendo que Él lo dio todo por nosotros y nosotros seguimos jugando a la doble vida. Pero es por amor que podemos y que debemos caminar como Él quiere que caminemos. Y hay algo muy especial, y yo recibía del Señor ¿y cómo podemos disfrutar de ese maravilloso regalo? Porque Dios dio un regalo grande que es la salvación. Y hay algo bien, bien especial, y vamos a Juan 10, versículo 22. Juan 10, 22. Y dice así: ya era invierno, y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. 23. Se encontraban ¿dónde? En el templo,
caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. Algunas personas lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin vueltas. Dínoslo. 25. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mí, de mi Padre. 26. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. ¿Le decía a quién? A la multitud, aparte de fariseos que lo seguían también. Dice: pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Y mira la característica más importante cuando Dios nos hace el llamado. Y muchas veces creo que nos preocupamos y a veces decimos: bueno, pero es que le he hablado tanto a esta persona, le he hablado tanto a mi familia, le he hablado tanto de Dios, pero nada. No les interesa, no les importa. No pasa nada. Y en esta cita dice en el 27: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. ¿Y ellas qué hacen? Ellas me siguen. Y no sé, pero en el momento, aunque nosotros personalmente nos demoramos para entender realmente, y si usted se devuelve y lee en Juan 3 cuando él hablaba con Nicodemo, siendo un maestro de la ley, le decía: ¿tú no entiendes estos misterios? Si tú eres el que conoce. Y muchas personas, nuestra labor es, como dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿quién sabe si es su oveja o no? Solo Dios lo sabe. Solo Él lo sabe. Pero entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Quedarnos callados? No, hay que hablar. Ya si nos rechazan, dicen: no, mira, gracias, así estoy bien. Bueno, sacuda sus sandalias y salga de ahí. Pero dice la palabra de que cuando Él nos llama, hay algo característico en que esas ovejas escuchan mi voz. Y no es casualidad que hayas escuchado, que hayas venido, que el mensaje de Dios esté llegando a tus oídos. Yo las conozco y me siguen. 28. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. 29. Porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos, pero es que todos, nadie puede quitarlas de la mano del Padre. 30. El Padre y yo somos uno. Y es algo tremendo porque la salvación Dios la dio, pero también llamó, nos escogió. Pero Él sabe a quién escogió. Y muchas veces nosotros nos arrancamos los pelos de la cabeza, desesperados porque a veces nuestra propia familia, quien quisiéramos que escucharan de la palabra, que siguieran a Jesús, no pasa. Y hay que decirle: Señor, toca su corazón. O no es su tiempo, o realmente no es su oveja. Alguien decía: bueno, y veía un rebaño de ovejas y veía un hombre que estaba atrás arriando las ovejas. Y le decía: ¿ese es el pastor de esas ovejas? Dijo: no, el pastor siempre va adelante. Cuando va atrás es porque las están arriando para el matadero. Y es porque las ovejas oyen a Jesús. Las ovejas oyen al pastor y nosotros debemos escuchar. Y por eso ahí el número 1 es oírle. Número 2 es seguirle para poder recibir vida eterna. Es escuchar, seguir y obedecer. 31. Una vez más las personas tomaron piedras para matarlo. Porque lo perseguían, porque él hablaba la verdad y les declaraba los misterios de parte del Señor. Vamos un momento a Proverbios 16.
Versículo 6. Y ahí muestra las características de lo que Dios y Jesús hizo por nosotros y de cómo nosotros podremos responder a ese llamado. Y mira lo que dice: con amor inagotable y fidelidad se perdona. ¿Quién ha tenido amor inagotable? Dios. Con la fidelidad que es siempre, porque Él es fiel, su amor es inagotable. Dice, con esas dos cosas, el amor inagotable y la fidelidad, se perdona a Él pecado. Y por eso nos perdonó el pecado. Por eso nos limpió si nos arrepentimos de toda maldad que pasó atrás, que no conocíamos, pero ahora venimos a Él, somos conscientes del pecado y lo confesamos. Él nos perdona y nos limpia. Y dice en la segunda parte, con el temor del Señor, el mal se evita. ¿Quieres evitar el mal en tu vida? Tenemos que aprender a conocer más a Dios para temerle y respetarle. Es la única manera. ¿Alguno de ustedes respetó a sus papás en los tiempos que se respetaban a los papás? Vieja guardia, ¿cierto? Que uno podía ni hablar porque el pellizco, la pela o una mera mirada ya uno sabía lo que le esperaba, ¿cierto? Hoy día no, hasta los hijos le pegan a los papás. Es triste, pero Satanás se ha encargado de voltear, de cambiar los principios. Ya antes los papás le salen a deber a los hijos. Es todo al contrario, por eso este mundo cada vez va más de para atrás y más desorden. Entonces, con el temor del Señor y uno por respeto y por amor a los padres, uno se quedaba callado. Yo recuerdo que muchas veces me gané pelas. Aquí pelas son cuerizas que llaman, o juetizas. Pero aprendí desde muy pequeño en mi casa a que no se le contestaba a los padres. A que así fuera injusto, se quedaba uno callado. Y eso es temor, respeto. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer con Dios. Tener el temor, porque solo el temor nos va a librar del mal. Ay, pero yo ¿cómo hago para salir de este pecado, pastor? Es que la inmoralidad sexual, es que esto, aquello. Mira, primero tienes que temerle al Señor. No hay una fórmula para que sepas cómo vas a quitar eso. Cuando tú respetes a Dios, cuando tú le des el lugar y le temas de verdad, vas a evitar el mal. De resto, todo te va a parecer normal, porque no lo temes, porque no lo conoces, porque no lo respetas. Versículo 9 de ese mismo de Proverbios. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Tal vez tienes planes, pero a veces esos planes queremos hacerlos como nosotros queremos y pensamos. Siempre hay que ponérselos al Señor. Hay que decirle, Señor, tengo esto, quiero esto, pero que sea tu voluntad. Dirige mis pasos. Siempre poner todos nuestros planes en las manos del Señor para que Él determine qué va a pasar en nuestras vidas. Y quiero que en esa parte de este pasaje tengamos presente que solamente desarrollando el temor al Señor podemos evitar el mal. Y para ir concluyendo, vamos a Lucas 21, versículo 34. Lucas 21. Y dice así desde el versículo 34. Dice, tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras. Ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, porque así como vino el Mesías, así como vino a salvarnos, también está prometido y escrito que pronto, ¿qué va a hacer? Va a volver a recoger a su iglesia. ¿Alguien interesado en ser recogido? Y tal vez
tú estés de pronto apenas escuchando esta parte y puede que aún todavía estés viviendo este tipo de cosas, ¿cierto? Que todavía no conozcas porque no has aprendido de pronto a entender y a temer a Dios para entender cosas que se van dejando en el momento, en el tiempo y en ese proceso con Dios. Pero Jesús, Dios mismo dice, aquí hablaba Jesús, que tengamos cuidado, que no dejemos que nuestro corazón se vuelva torpe, se enrede en parranda, en borrachera o en las preocupaciones de esta vida. Dice, no dejen que ese día los agarre desprevenidos. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos, porque en cualquier momento, mira, a veces alguien decía, no, pero es que aquí a que venga el Señor. Sí, pero puede que tú te mueras si nadie tiene la vida comprada. Y ese día es el día que tú vas a darle cuentas al Señor, ¿cierto? Se paran el jabón en el baño y se desnuca, o se cae a dormir y se desnuca. Si uno no sabe cuántas cosas suceden y la vida no está comprada. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que estar prevenidos y a veces nos tranquilizamos. No, es que estoy tan joven todavía. No, para que a mí me pase algo. No sabemos. Y por eso tenemos que estar preparados para que no nos coja desprevenidos. 35. No dejen, perdón, ahí volvemos. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. 35. Como una trampa. Pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Va a venir y estamos en los últimos tiempos, o diría más bien en el último tiempo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, enfermedades, cada vez más la maldad creciendo. Dice, en los últimos tiempos la ciencia aumentará. ¿Ha aumentado la ciencia? Demasiado. Ha aumentado tanto que el hombre ya se siente Dios, porque puede hacer tantas cosas con la misma habilidad que Dios le dio, que se siente que todo lo puede, con esa capacidad creativa que Dios le dio también. A una vez le parece extraño cuando uno dice, ve, ¿y cómo mando una impresión de algo inalámbrico y no está conectado a nada y allá salió la hojita o el televisor? Bueno, tantas cosas de ciencia que uno en tiempos atrás no se pensaba en eso. Y la ciencia ha crecido, todo ha avanzado. Ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. 36. Manténganse siempre ¿qué? Alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán. No es para que usted sea fuerte para salir corriendo. Ojo, es que seamos fuertes para mantenernos en esa posición de relación correcta con Dios, que nos permita mantenernos firmes para que cuando Él venga a recoger a su iglesia, no nos coja ¿qué? Desprevenidos, sino que podamos ir. Porque para eso Él nos puso en la posición correcta. Entonces, mira, Dios a veces, y lo dice, nos puso en la posición correcta, pero nosotros nos sentamos en la posición correcta y miramos para los lados. No a disfrutar y a buscar de la presencia del Señor. Él ya hizo el trabajo más importante. Ahora nos queda a nosotros oírlo, seguirlo, para poder tener la esperanza y recibir esa vida eterna. Hay que hacer algo. No es así como así, simplemente que llegó y cayó. No, hay que hacerlo para poder disfrutar. 36, ya lo leímos ese, ¿cierto? Sí. Volvamos a leer ese 36. Manténgase siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán. ¿Los qué? Horrores. No va a ser algo fácil. Si usted está pensando, no, pues yo me disfruto aquí la tribulación y ahí decido. Dios mío. ¿Quién sabe si sobrevivamos siquiera los primeros días viviendo ese tiempo? Y dice que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán para presentarse delante del Hijo del Hombre. 37. Cada día Jesús iba al templo a enseñar. Enseñaba todo el día. Y cada tarde regresaba a pasar la noche en el monte. ¿Haciendo qué? En la presencia del Señor. Recibiendo dirección del Espíritu de Dios, de su Padre. 38. Y todas las mañanas
desde muy temprano las multitudes se reunían en el templo porque él era un maestro, el Hijo de Dios, hablando de los misterios, enseñando cómo él era el Mesías y toda escritura fue cumplida. Muchos creyeron y otros seguimos creyendo cada día. Entonces, lo que el Señor me inquietaba es que realmente Él es nuestra salvación y no hay otra forma de ir a la presencia del Señor si no es a través de Jesús. No existe otro nombre en el cual podamos ser salvos. No existe otro. Y quiero que terminemos con Daniel 12. Una de las profecías de Daniel que termina 12:1. Daniel 12:1. El último capítulo, versículo 1. Y está hablando de este tiempo. Dice ahí, incluso el subtítulo dice el tiempo del fin. Y mira cómo escribía Daniel desde los tiempos de Babilonia, cuando estaba sirviendo allí, ya en sus últimos días. Y decía, en ese tiempo, o sea, ¿cuál tiempo? En este tiempo. Dice, en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo, ¿hay alguien aquí del pueblo del Señor? En ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro, será rescatado. Queremos ser rescatados. Entonces aprovechemos esa posición que Dios, que Jesús hizo a través de su sacrificio, colocándonos en la posición correcta para tener la relación perfecta con Dios. Aprovechémosla. Sigamos al pastor. Sigamos a Jesús, obedezcamos, caminemos de su mano. Porque la solución está en tus manos. Él ya hizo lo más importante, morir, justificarte delante del Señor para ponerte en esa relación. De ahí para adelante, con la ayuda de su Espíritu Santo, nos toca a nosotros trabajar con Él, invertir el tiempo para estudiar, para leer la palabra, para orar, para pedir y hacer conforme a su propósito. Y es lo que me inquietaba, ya que obviamente, curiosamente hoy había noticias de Israel, de lo que está pasando, la guerra que está sucediendo. Y cuando el pueblo mismo clama y le clama a Dios y se arrodillan a clamarle por el Mesías, porque ellos aún están esperando el rey que viene con espada, el rey que viene a tumbarle la cabeza a todos los gobiernos para gobernar. Pero ese Mesías vino hace 2000 años y volverá, pero después para gobernar. Y ahora debemos también orarle en nuestras oraciones y pedirle al Señor que, conforme a su propósito, tenga misericordia de su pueblo, de esa tierra hermosa que será nuestra heredad. Ahí descenderá ¿quién? La nueva Jerusalén. Cuando seamos arrebatados, llevados al cielo y escapando de los horrores que vienen. Entonces, iglesia, que hoy con esa celebración del cena, del sacrificio de nuestro Señor, valoremos esto. Y que la vida cristiana no es un juego, no es solamente, ay, qué chévere, yo soy fan de, allá cantan muy chévere, ponen música muy sabrosa, pasa uno tiempo y le dan tintico. Bueno, se sirve el tintico. Sino que podamos realmente como hermanos seguir en esta carrera que tenemos por delante. Ponte en pie, vamos ahora. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra, Dios. Háblale ya al Señor y dile, Señor, tal vez hoy sea la primera vez que
yo reconozco o caigo en cuenta que tú eres ese Mesías. Tú eres el Salvador del mundo que ha venido a salvar mi vida, Señor. Yo sé que la palabra ha hablado a ti, tú mismo la has leído y el Espíritu Santo ha sembrado en tu corazón cada verdad. Gracias, Jesús, porque nos llamaste, porque nos pusiste en la relación correcta con el Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos ayudas, quien nos diriges cuando te pedimos esa ayuda que tanto necesitamos. Padre, hay una promesa de salvación que nos has regalado. Esa salvación que creemos y confiamos tener, pero que la recibiremos cuando tú decidas venir a rescatar a tu pueblo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, y en tu nombre aún pedimos hoy por tu tierra santa, Señor. Sé cuidando tú a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú amas a tus hijos y a tu pueblo, Señor. Y aunque tu pueblo, muchos de tu pueblo no saben que ya viniste, tú le tienes preparada otra oportunidad para que ellos te vean a ti, Señor, y te conozcan. Cuídalos, protégelos, Señor. Y enséñanos cada vez más a disfrutar de esa relación que Jesús habilitó para nosotros delante de tu presencia, mi Señor. Pídele perdón allí al Señor, y si tal vez es tu primer encuentro con Él, dile: Señor, necesito entregarte mi vida porque no puedo seguir manejando mi vida a mi antojo, Señor. Necesito de ti, mi familia necesita de ti, yo necesito de ti, Señor. Y dile ahí con tus propias palabras que tú le entregas tu vida si así lo sientes. Dile: Señor, toma mi corazón, toma mi vida, transfórmala, Dios, te necesito, solo no puedo, Dios. Aquí estoy, agradecido por ese sacrificio, por dar tu vida en mi lugar, Señor. Santo eres, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tú hablas, por lo que tu palabra es verdad, porque tu palabra nos trae claridad, Señor. Bendito eres. Yo te pido que bendigas a cada uno de estos tus pequeños, Señor, que los lleves con bien a sus hogares, Señor. Santo, bendito eres. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por tus misterios, tus palabras. Ayúdanos cada vez más a disfrutar de esa relación que tú mismo nos has regalado, Dios. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pero, iglesia, no